Buenas tardes. Vamos a hablar a continuación de los contrastes del pasado para aprender a distinguir las diferentes formas de pasado que existen en español y para que sea mucho más fácil al momento de utilizarlos en contextos reales. Esta unidad didáctica es indicada para un nivel A2. Los objetivos son conocer los usos contrastivos de los pasados y aprender a distinguirlos y localizarlos en contextos reales. Empezamos con el uso del pretérito perfecto. El pretérito perfecto se utiliza para hablar de acciones únicas dentro de un contexto no terminado y para determinar acciones cerca del presente. Se usan los conectores esta mañana, esta tarde, esta noche, hace poco, hoy, aún no, todavía no. Por ejemplo, hoy es lunes 12 de julio, son las 22 horas y el día aún no ha terminado. Juan ha hecho muchas cosas desde la mañana hasta la noche. Significa que todavía estamos en un contexto de presente, pero que está muy cerca del pasado. Y la acción, aunque ya ha terminado, está muy cerca del presente. Hace poco, esta tarde, esta noche, hoy, esta mañana se ha levantado tarde, ha desayunado y se ha ido a la playa con sus padres. Son acciones que ha hecho dentro de este día, aunque ya estén pasadas. Si vemos bien la diapositiva, podemos notar en las imágenes que en el año 2010 todavía no ha terminado la acción y Javier realiza una serie de acciones dentro de este contexto temporal. Este año se ha ido de vacaciones a la playa y ha pescado mucho. Ha visitado varios lugares turísticos mediterráneos y ha comido muchos platos típicos de diferentes países. Todas estas acciones las ha realizado dentro de este marco temporal, que aunque ya hayan sido todas terminadas, el año no ha terminado aún, por lo tanto siguen estando cerca del presente. Si preguntamos ¿qué ha hecho Javier este año? Decimos, ha hecho muchas cosas. Bueno, ahora chicos, vosotros mirad las imágenes y podéis practicar un poco especificando en cada una de ellas con ejemplos lo que ha hecho Javier este año. Podemos escuchar estos audios y comprobar y luego agregar nuestras opiniones y determinar qué es lo que ha hecho Marta hoy. Ha hecho muchas actividades y por lo tanto lo vamos a descubrir con los archivos de audio. Muy bien, eso por cuanto reguarda el pretérito perfecto. En cambio, el pretérito indefinido lo utilizamos para hablar de acciones únicas pero dentro de un contexto terminado. ¿Qué significa? Que está lejos del presente y la acción ya no tiene ninguna incidencia en el momento actual. Todas las acciones están ya muy lejos del presente. El año pasado tuvimos unas vacaciones maravillosas. No tiene relación con el presente. Utilizamos conectores como el año pasado, el mes pasado, el otro día, la semana pasada, ayer, etc. ¿Qué hicieron el año pasado? Hicieron muchas cosas. Se fueron de viaje, compraron ropa, alquilaron un coche, visitaron muchos países, etc. Si veis estas imágenes podéis practicar un poco relatando lo que hicieron Rosa y sus amigas el año pasado cuando se fueron de vacaciones. Por ejemplo, alquilaron un coche, visitaron el lago, hicieron senderismo. Muy bien. Por cuanto se refiere al pretérito imperfecto, que es el otro tiempo del pasado que nos interesa estudiar hoy, podemos decir que tiene varios usos, pero vamos a estudiar solo los dos más importantes. El primero de ellos es la descripción en general. Vamos a empezar con la descripción de lugares en el pasado. Si vemos bien esta imagen, este precioso paisaje, podemos decir que era una casa preciosa, estaba cerca de un lago, el lago era muy grande, había muchas cosas. Bueno, ahora mira bien cada detalle de la imagen y describe. Intenta describir cómo era la torre, cómo era el paisaje, qué había en el agua, cómo era la casa y cada uno de los elementos que ves en la siguiente imagen.
De la misma manera, podemos utilizar el pretérito imperfecto para describir personas y animales. En esta imagen de Don Quijote y su caballo Rocinante, podemos describir tanto al personaje como a su caballo. Decimos que el caballo era alto, gris, era viejo, y de Don Quijote podemos decir que físicamente era muy delgado, llevaba barba, bigote, y luego llevaba una armadura, un pantalón azul, una camisa verde. Y luego podemos hablar de su carácter. Decimos que estaba un poco loco, que quería ayudar a las personas, que soñaba con la justicia y la libertad, etc. También podemos describir el paisaje. Por ejemplo, podemos decir que aquí había un molino en el fondo. De la misma manera describimos objetos. En la casa de Rosa había muchos objetos. Todos eran curiosos y bonitos. Intenta ahora describir cada uno de estos objetos. El coche, los colores, las pelotas. Por ejemplo, podemos decir que la muñeca era muy guapa, que tenía el pelo rubio, que estaba muy tranquila, que llevaba un lazo en la cabeza, que estaba maquillada. Ahora intenta tú describir los otros objetos. Verás qué interesante resulta. Muy bien. Otro uso del pretérito imperfecto son las acciones habituales. Lo utilizamos para hablar de acciones habituales en el pasado, es decir, todo aquello que hacemos en el pasado relacionado con las costumbres. Todos los días, siempre, los fines de semana, algunas veces, los viernes, todos los sábados, son algunos de los conectores que utilizamos. Si te fijas bien en la diapositiva puedes ver que hay otros conectores, y si averiguas por tu parte, entras en la red y buscas otro tipo de materiales, podrás ver que tienes a disposición muchísimos tipos de conectores de costumbre o de habitualidad. Si observamos bien las imágenes, vemos, por ejemplo, todo lo que hacía Javier cuando era soltero, que se iba de compras, que trabajaba mucho, jugaba al tenis, etc. Ahora inténtalo tú, a ver si consigues decir todas las actividades que hacía Pedro habitualmente y que están presentes en las imágenes de esta diapositiva. Ya verás qué interesante es. Bueno, como ya hemos visto todos estos ejemplos y más o menos hemos entendido las diferencias entre los contrastes, ahora os invito a entrar al aula virtual de español del Instituto Cervantes para que practiquéis un poquito más. Hay muchos ejercicios, muchísimas actividades que os ayudarán a entender a sí mismo. Podéis escuchar vídeos y podéis hacer tantas actividades interactivas para facilitar el aprendizaje de estos contrastes. Adelante, chicos, mucho ánimo. Os invito también a que practiquéis muchísimo en la red con todas las actividades que encontréis y que estéis en contacto con la gente nativa, en inmersión cultural, y veréis cómo día a día va a mejorar vuestra lengua y vais a aprender bastante bien los contrastes de los pasados. Eso es todo por hoy. Me despido con un fuerte abrazo y que aprendáis mucho español. Hasta luego.